7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este lunes 17 de febrero. Hoy es el día de San Alejo, así que antes de nada felicidades a Alejo Vidal Cuadras, a nuestro colaborador queridísimo Alejo, y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan a través del Club de Libertad Digital y todos aquellos que aún sin ser socios del club pues nos escuchan todos los días. Muchísimas felicidades. En fin, este lunes seguimos disfrutando de ese anticiclón que está sobre el país y que nos va a dejar temperaturas prácticamente veraniegas en algunos puntos, como por ejemplo en Murcia. Ojo que allí hoy van a alcanzar los 26 grados, se van a poder bañar en la playa y esto lógicamente pues contrasta con la mínima que hoy encabeza el pelotón del pasmo con Palencia a la cabeza con 1 grado. En el centro peninsular, en Madrid, tenemos 6 grados, hoy vamos camino de los 16, de los 17 y ya les digo que en el resto de España, en el resto del país, continúan los cielos poco nubosos o despejados bajo esa influencia que nos va a acompañar los próximos días. La llegada, eso sí, de un frente por Canarias va a dejar chubascos fuertes en las islas más occidentales, sobre todo a primera hora de la tarde, así que muchísima precaución si están en Canarias y sobre todo estén avisados de la entrada de esa borrasca. A partir de las 8:30 de la mañana aproximadamente, hoy tertulia muy interesante con Luis Valcarce y con Tomás Cuesta, donde se tendrán que abordar todo lo sucedido este fin de semana, a partir sobre todo de esa intervención del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, en Múnich, una declaración para la historia lógicamente de Europa, y a la que hoy se espera respuesta en París, en esa reunión de urgencia que ha convocado Macron con todos los líderes europeos. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy mal, o sea, la verdad es que estoy indignado, por eso vengo con la pulserita de Ucrania, porque estoy viendo con pasmo, con asombro, igual que hay quien dice que hubo un penalti discutido de Munuera Montero, vamos a ver, en fin. Pero lo fundamental es que este fin de semana hemos visto que Estados Unidos deja de ser la clave de la defensa de Occidente. Y lo han dicho tan fresco. Ayer veía a mi buen amigo, que estuvo aquí recientemente, Daniel Lacalle, celebrando los zascas. No he entendido nunca lo que es un zasca, pero lo que entiendo no me gusta. Me parece muy superficial. De Vance a los burócratas de Bruselas. Vamos a ver. ¿Habló el vicepresidente norteamericano de ayudar a Ucrania? ¿Habló de cumplir sus compromisos con la OTAN? Porque esos compromisos están firmados por Estados Unidos, que es una potencia fundacional del Tratado del Atlántico Norte. Yo he conocido los Estados Unidos de Reagan y he estado allí y he admirado profundamente a ese país, aquel país. Debo decir que un país que se respete a sí mismo nunca puede faltar a sus compromisos. Es decir, si Estados Unidos debe dinero, debe pagarlo. Si Sánchez debe dinero, aunque lo hubiera empeñado Mariano o el inútil de Zapatero o quien fuera, España debe pagar lo que debe. Las deudas se pagan, los compromisos se cumplen. Y si la primera potencia del mundo deja de cumplir sus compromisos y se alía con la segunda o la tercera, pero la segunda en términos militares, que es la del genocida Putin, y abandona a un país al que durante 3 años ha jurado que va a defender, eso no es un problema de Trump ni de Vance, que a todo el mundo al parecer le hace mucha gracia. Hay que decir que habla muy bien, pero en mi casa así no me hablan. Sí, un tío que viene así, se levantan y se van. A mí chulerías las justas. ¿Qué pasa? ¿Que has traicionado a Ucrania? ¿Has traicionado a la OTAN y encima vienes presumiendo? Y hay algunos liberales que creen que estos van a desregular, nacionalistas económicos, que creen en los aranceles, que creen en el proteccionismo. Estos son liberales, estos son zascas. De zascas ni narices. El zasca, el bofetón, la traición de Estados Unidos es en primer lugar al Estados Unidos de Ronald Reagan, a los Estados Unidos que realmente derribaron el muro, con la ayuda del Papa Wojtyla, de Margaret Thatcher y sobre todo de la oposición interna
en las dictaduras comunistas. ¿Qué pasa? ¿Que el ahora católico Vance reniega del Papa Wojtyła? ¿Qué pasa? ¿Que estuvo mal que Polonia atacara en la sumisión en que estaba su país con el dictador Jaruzelski contra la Unión Soviética? ¿Qué pasa? ¿Que estuvo mal que el padre Popieluszko, un cura muy famoso en los arrabales de Varsovia, se enfrentara con el Pacto de Varsovia y fuera torturado y asesinado y metido en el maletero de un coche? ¿Con quién está Vance? ¿Con quién está ese chulo? No, este es simplemente chulo, el otro es un psicópata. Un psicópata estúpido. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que primero te rindes y luego negocias con Trump con Putin, que no ha respetado ni uno solo de los tratados que ha firmado? Nunca lo han hecho los comunistas, pero este bate todas las marcas. Putin firmó un tratado de seguridad de Ucrania cuando Ucrania cometió el error de entregarle sus armas nucleares. Nunca debió hacerlo, nunca debieron dejarle las potencias occidentales. Pero ¿qué potencias si son las impotencias occidentales? Hoy ese maniquí que se hace llamar Macron, pero podía llamarse Fifi, esa grisette que va dando saltitos. Yo no he visto a nadie que ande dando saltitos, salvo Macron. Ahora que han restaurado Notre Dame, Brigitte Macron. Es grotesco. Y va Pedro Sánchez, el tío que menos gasta en defensa y más gas compra a Putin. España ha más que doblado la compra de gas a Putin, 8.000 millones de euros, y el que menos gasta en defensa gasta aproximadamente 1 millón, no llega al 1,2 del Producto Interior, mejor dicho, del presupuesto que destinamos, cuando estaba presupuestado en 2 por él mismo. Nos piden el 3 para empezar, hasta llegar al 5, como hace Polonia. Pero es que cree esta pareja de chulitos de Washington que Moscú se va a conformar. Si tú dices que da igual lo que conquiste, que no te vas a meter en eso, que se va a quedar tranquila con Ucrania. Cuando conquistó Crimea y nadie dijo nada, pues por supuesto que siguió. Y sí, por supuesto, se zampa a Ucrania. Ha matado ya cientos de miles de ucranianos que han muerto defendiendo las fronteras de su país, defendiendo la integridad de su país, defendiendo el honor de su país, la vida de sus niños, de sus mujeres violadas, de sus ancianos torturados y masacrados. Y eso no cuenta nada para el piadoso Vance, que luego se fue a la Catedral de Notre Dame. ¿A qué? ¿A rezar por su traición? Ustedes, igual de traidores que los franceses, y eso es un consuelo. ¿Es un consuelo que Estados Unidos sea tan traidor como Francia o como Alemania? Pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre un país que era el faro del mundo libre a uno que es simplemente un aprovechategui, que hoy está con los torturadores, mañana con los asesinos, pasado que es Navidad se hace una foto con las víctimas? Yo creo que la gente no se da cuenta del cambio que esto supone en la escena mundial. No se da cuenta porque aquí anticomunistas somos 4 gatos y anticomunistas científicos que hemos dedicado pues nuestra vida a luchar teórica y prácticamente contra el comunismo. Hemos visto este fin de semana cómo fallaba la clave esencial, que es Estados Unidos. Sin Estados Unidos no hay OTAN, pero es que sin Estados Unidos no hay Europa Occidental. Porque Europa Occidental es un balneario de canallas, de burócratas, de sinvergüenzas, cuyo último avance en materia de seguridad es jorobarnos las botellas de plástico y poner los taponcitos. O sea, para defensa no hay, pero órdenes, regulaciones y siempre corrupción han destruido la economía europea, especialmente la española, con la murga esta del cambio climático, las renovables y demás sandeces. El otro día, esa especie de tonta y erática, la von der Pony, dijo que Europa tenía que hacer una economía
inclusiva y sostenible. Lo único sostenible es la patada en el tafanario que habría que darle a esta tía, pero sostenidamente. Inclusiva en el primer cotolengo que encontráramos y que no saliera. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Estamos abandonando un país que tiene 45 millones de habitantes para hacer botellas inclusivas y sostenibles. Y en ese páramo de inmoralidad, de cobardía, de corrupción hasta el tuétano, porque todos esos paisajes destruidos de Europa, cuando vean un molinazo de estos, digan, hombre, mira, corrupción. Placas en abundancia, placas hasta en los pantanos. Arrancan los olivos para poner placas solares. Corrupción, cada placa corrupción. Se han cargado la agricultura española, se han cargado la ganadería española, se han cargado la caza, se han cargado el medio ambiente, se cargarán la dehesa. Esto sí, en nombre del planeta. ¿Qué planeta? El planeta pasta. Pero esta es la realidad de Europa. Digamos, pues que se hunda. No, porque estamos dentro. O sea, esas chulerías de... Pues no, pues España tendrá que lidiar como pueda en estos 3 años y medio a estos 2 pájaros y por supuesto tendrá que aprender a defenderse sola como toda Europa. Va a defender Europa Sánchez, pero si no defiende España. Pero se acaba de entregar las fronteras de Cataluña a los Mossos d'Esquadra que no saben qué hacer con ellas. Pero aún así, siempre cuando la cosa iba mal en Europa, bueno, menos mal que Estados Unidos pues tiene un ejército que ahora no tiene un ejército, ahora al tío Sam le ha sucedido el tío Gilito, el de la pasta. Y dice, ¿pero tú qué crees? ¿Que eso va a durar siempre? Ese discurso de Vance, queremos nosotros, el sector privado, libertad de expresión, inteligencia artificial que sea natural. ¡Ay, qué bonito suena! ¿Y por qué creen algunos que un gobierno de Trump no va a ser tan despótico como uno de Putin, si no le hace ascos a la dictadura? En 2017, Trump dijo que la libertad era el valor fundamental que había que defender en Europa y al que siempre sería fiel Estados Unidos. Y lo dijo contra Putin. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ni creía antes ni cree ahora. Pero ustedes como Europa, sí, pero eso es flaco consuelo. Porque que el ejército italiano pues no haga lo que tenga que hacer, pues hombre, Italia es una potencia medianilla, que el ejército español, si existe algo parecido, pues no puede hacer mucho, pues es evidente, somos lo que somos y lo que hemos conseguido ser, o sea, una nadería. Pero Estados Unidos lo es todo en Occidente, todo. Viene siéndolo, pero desde hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial sin duda, y desde Reagan por completo. ¿Qué fue de aquella luz en la casa de la colina, como dice el Evangelio de San Mateo? Y habrá olvidado el católico Vance, claro que a lo mejor es católico del Papa Papanatas. ¿Qué dice? Vosotros, dice el Evangelio de San Mateo, sois como una luz en la casa, en una colina, que no puede esconderse. No se ha escondido Estados Unidos, ha participado en todas las guerras, ha puesto todos los muertos y ahora quiere abandonar a un país como Ucrania, invadido, masacrado, que ha resistido heroicamente, dice, con las armas que le he dado. Hombre, sí, si no podían haber violado a todas las mujeres, matado a todos los niños, deportado a los que les sobraban. ¿Qué pasa? Que aún quieren más eficacia en el nuevo stalinismo de Putin. Van a venir los siervos de Abascal, los mamarrachos de Abascal y los mamarrachos de Podemos ahora a contarnos que lo que nos conviene es llevarnos bien con la nueva Unión Soviética. ¿Nos conviene para qué? Para que manden ellos. Es una cosa dramática y el que no lo vea es que tiene que ir a Rementería, que lo operen urgentemente, pero de los dos ojos, ¿eh? Porque si te operan de uno y no te operan del otro, te quedas ciego. Ciega viene Europa estando hace bastante tiempo. Ahora aparece la realidad.
Y ante la realidad, ¿qué vamos a hacer? Bailes, como en el Congreso de Viena. Me temo que eso es lo que vamos a ver hoy en París. Emmanuel Macron ha convocado de urgencia en París a los líderes de los países europeos para concretar una posición común ante las negociaciones de paz para Ucrania iniciadas por Trump y Putin y de las que podía quedar excluida la Unión Europea. El encuentro al que va a acudir el presidente español Pedro Sánchez va a debatir sobre los fondos destinados a defensa y el despliegue de las tropas en la zona. La reunión se produce tras la impactante intervención del vicepresidente Vance en Múnich, donde llegó a culpar a Europa de su propio retroceso y manifestó que su verdadera preocupación no tenía su origen ni en China ni en Rusia. En la conclusión de la conferencia de seguridad, su presidente, Christoph Heusen, dijo entre lágrimas que Europa es una obligación. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se despedía pidiendo a los países europeos más compromiso con el gasto. Desde Palm Beach, en Florida, el presidente estadounidense ha afirmado que pronto se reunirá con Putin. Preguntado por la presencia de Zelensky en esas conversaciones, Trump ha dado por hecho que estará presente. Escuchamos a Vance, a Heusen, a Rutte y a Trump. La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, ni ningún actor externo. Lo que verdaderamente me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos también por Estados Unidos. Así que hoy vengo aquí no solo como una observación, sino como una oferta. Y así como con la administración Biden parecía desesperada por silenciar a la gente, por decir lo que piensa, la administración Trump hará precisamente lo contrario y espero que podamos trabajar juntos en ello. Tras el discurso del vicepresidente Vance el viernes, tenemos que temer que nuestra base de valores común ya no es tan común. Estoy muy agradecido a todos esos políticos europeos que hablaron y reafirmaron los valores y principios que defienden. Nadie mejor que el presidente Zelensky. Permítanme que concluya, no está siendo fácil. Soy bastante optimista. Somos una familia. Hay un compromiso absoluto de los Estados Unidos, incluida esta administración, con la OTAN, pero también hay expectativas de que por parte de Europa debemos intensificar nuestros esfuerzos, debemos gastar más. Y tienen razón, no estamos gastando lo suficiente. No hay tiempo concreto, pero podría ser muy pronto. Pronto veremos qué pasa. Creo que él quiere parar. Esa fue mi pregunta, porque si él continúa, eso habría sido un gran problema para nosotros y eso me habría causado un gran problema, porque simplemente no puedes dejar que eso pase. Creo que él quiere terminarlo y quiere terminarlo rápido. Ambos. Zelensky quiere acabarlo también. ¿Va a estar Zelensky involucrado en las negociaciones? Sí estará. Él estará involucrado. Sí, creo que va a ir atado de pies y manos y con una mordaza, no sea que diga una palabra inconveniente, para el asesino, violador y genocida Putin. Pero este imbécil no sabe lo que es la historia de Moscú desde el 17. Este no sabe lo que significaba la Europa oriental bajo los tanques del Pacto de Varsovia. Este mamarracho no sabe lo que fue el alzamiento de Alemania, ahogado en sangre, el de Hungría, ahogado en sangre, el de Checoslovaquia, ahogado en sangre, el de Polonia, ahogado en sangre. No sabe lo que es el Gulag. No sabe lo que son los plantados en las cárceles de Cuba. No sabe lo que son los jóvenes que mueren torturados en el helicoide de Caracas para que dé una conferencia a Monedero allí a los torturadores. ¿Pero de qué van? No hay que agradecer nada a los líderes europeos, que son, con una rara excepción, una verdadera porquería. Hay que decir que Estados Unidos ha traicionado a Estados Unidos, que Trump ha traicionado a Ronald Reagan, que Trump apuñala a Ronald Reagan. Y que Vance, después de ir a Notre Dame, que pida perdón por la ofensa que supone para todos los soldados que están muertos en las playas de Normandía, ese cementerio magnífico, al estilo de Arlington, donde están todos los que murieron combatiendo a Hitler y a Stalin. Los que murieron en Vietnam, los que murieron en Corea, los que han muerto ayudando a todos los países que se han defendido como han podido ante el comunismo. ¿Qué pasa? ¿Que el comunismo ya no es importante, ya no se lleva esta temporada? ¿La moda otoño-invierno de Melania ya no trae el rojo?
En fin, vamos ahora con otra cuestión. Sánchez levantó su dictadura, porque esto de Sánchez es una puñetera dictadura, sin concluir, pero es una dictadura, sobre 130.000 muertos. 130.000 muertos, los del COVID. Porque él se negó a admitir que había COVID. Y como ante todo tenía que pasearse su señora Begoña Funreiser, tenía que pasearse el 8 de marzo, estuvo 2 meses sin acudir a sus obligaciones. Y además luego prohibió, primero que España comprara mascarillas, etcétera, como todos los países europeos, que tenían que robar ellos el dinero de las mascarillas, que lo robaron. Y luego además lo prohibió a las comunidades autónomas. Y cuando por fin lo permitió, porque ya habían robado lo que tenían que robar, pues ya no había más, entonces cuando llega el primer avión de Ayuso, con mascarillas FFP2 y no la basura que sigue pudriéndose en los hangares de Baleares, de Cariño Armengol, entonces dijo que eran mascarillas insolidarias, que eran demasiado buenas. Esta gentuza ahora intenta blanquearse. Estas cosas no pasan por casualidad. Fernando Simón debería estar en la cárcel. En la cárcel. Un tío después, 130.000 muertos y este tipejo, haciéndose el sabio, dijo que habría a lo mejor 1 o 2 muertos por el turismo. Ese es Fernando Simón. Dijo que había unos expertos, nunca hubo expertos. 130.000 muertos. Y bueno. La Sexta, que existe gracias a Soraya Sáenz de la Ruina, pues operación de blanqueo. No, si todavía nos convencerán de que la culpa de los muertos fue suya, que no hicieron caso al gobierno de Sánchez. Sí, 5 años después del COVID-19 que provocó en España 130.000 muertos, según cifras oficiales, Fernando Simón y Salvador Illa se reencuentran en el programa de Jordi Évole en La Sexta, fundamentalmente para ser blanqueados. Rechazan cualquier autocrítica en su gestión, se reafirman en los cierres y confinamientos, atacan los protocolos adoptados en la Comunidad de Madrid por Díaz Ayuso y rechazan cualquier vinculación con la trama corrupta de las mascarillas por el que está investigado medio gobierno. No puedo entender que teniendo un sistema sanitario como el que ha habido en España durante muchísimas décadas, se tomaran este tipo de decisiones en esta comunidad. Pero es la prerrogativa de la Comunidad de Madrid y entiendo que la responsabilidad se tiene que exigir a quien tomó la decisión. A mí también me afectó cuando tú me dijiste que tenías el COVID, ¿no? Sí. Y tuviste que irte 15 días a tu casa, aunque hablábamos, pues pensé, ostras, como que te falta, eso también fue un momento. Y luego hubo momentos muy buenos, ¿no? Son situaciones en las que además no han sido únicamente los políticos en esa guerra que tenían tratando de matar al mensajero los que lo hacían, sino que se utilizaban en algunos casos medios de propaganda para generar ese malestar contra los técnicos. ¿Se lo pidió entonces el ministro Ábalos que se reuniese con él? No, él vino, conté exactamente en el Congreso y en el Senado lo que había ocurrido. Aquí había un circuito, unas personas responsables de efectuar las compras, me ha decepcionado, ¿no? Y ahí pues hay que llegar hasta el final, ¿eh? Cuando hay comisionistas, familiares, hay que llegar hasta el final, ¿no? Hace falta ser realmente canalla. Pero no estos dos son delincuentes de poca monta, aunque con 130.000 muertos. El siniestro sujeto es este cara disfrazado de abuelo de Heidi y antes era el follonero afeitado. Que están para blanquear a Otegi, al Papa Natas del Vaticano, que es un tipejo siniestro, aliado de los Kirchner, a quien sea. Cuanto más terrorista, mejor. Cuanto más comunista, mejor. Cuanto más dinero se llevan, mejor. Dice Fernando Simón que es esa cosa afónica que habla. Bueno, otros ya no tienen afonía, murieron, en parte por su culpa. Repito, este dijo que no habría contagios. Y ya lo respaldó. Y ya se negó a comprar, porque dijo que España ya podía hacer frente perfectamente a lo que no teníamos nada. No había nada previsto. Y se empeñaron en que no hubiera nada previsto hasta que no pudieron comprarlo ellos. Ha habido interferencias, ¿no? Familiares. No, tú, los chinos de San Cugat, de tu pueblo, que ni eran chinos, ni tenían mascarillas, ni nada. ¿Cuánto dinero os llevasteis? Pero Simón dice, una campaña de prensa, de medios, le ha faltado decir pseudomedios contra los científicos. Los científicos.
Pero que dijiste que tenías un comité de expertos y no había ninguno. Pero se puede ser canalla, miserable, mentiroso, astroso, pero lo de estos... Y prepárense, ¿eh? Porque esto cuando se ponen, se ponen. Cerraron ilegalmente por 2 veces el Congreso. Y eso fue una denuncia que aquel Vox, no el Vox basura de ahora, el Voxura de Putin. No, el Vox de entonces, del que han echado a todos, para que se queden Abascal, su señora, y los Ariza. Y un montón de semovientes que tienen las redes tratando de calumniar a Libertad Digital, a mí, a Carlos Cuesta. Vamos a ver, mamarrachos. O sea, vamos a cumplir 25 años el mes que viene. A diferencia de Julio Ariza, que es el que manda en Vox, el que gestiona en Vox la cosa, nunca hemos tenido, ni un concurso de acreedores, ni hemos dejado de pagar un mes, ni se nos ha podido decir como Ariza que ni paga ni indemniza. Han creado un sistema de negocios a medias, Abascal y los Ariza, donde no se sabe dónde empieza lo privado y termina lo público. Y por más que ahora vayan de putinejos, aquel Hermann Tertsch que hizo aquel manifiesto contra el comunismo, el manifiesto de Madrid, y ahora sicarios de Putin. ¿Por cuántos habéis vendido? Conocemos los 9 millones. Dice, son 7, no, son 9. Del banco de Orbán. ¿Ha habido más? ¿Hay más? ¿Hay pagos mensuales? No puedo hablar de Intereconomía porque ha quebrado 30 veces. Todas las empresas de Intereconomía, todas han quebrado. No han indemnizado nunca, por eso están todas en los tribunales. ¿Y estos quieren dar lecciones de qué? ¿De moral? ¿De moral católica? O sea, aquí no tenemos una estatua de San Balaguer, del fundador del Opus, San José María Escrivá de Balaguer, pero hemos pagado todos los meses. Eso vosotros en vuestra puñetera y asquerosa vida. Ahora, algunos se están cobrando por todo lo que no han cobrado en su vida. A ver, chales. Una pausa. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras, pero atención, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que, bueno, a mí Ucrania ni me va ni me viene. No, bueno, Cataluña además tampoco. Lo que es por Melilla yo no voy a hacer ningún esfuerzo. En cuanto a Canarias, pues pilla bastante lejos, ¿no? Tú empieza a no preocuparte por las fronteras que son tuyas y verás lo que pasa con tu frontera personal. Estamos en un mundo de aprovechateguis y de cretinos a plazos, que creen que todo se puede comprar a plazos. Hay cosas que no se compran y hay cosas que cuando se pierden es muy difícil recuperarlas. Pero en España tenemos la peor de las situaciones. Se han ido todos los aliados que podíamos tener para tener una democracia en condiciones y un país próspero, para lo que España tiene condiciones, sobre todo si los españoles fueran menos miserables. Tenemos un país que da asquico verlo. Que da asquico verlo, vean la televisión. Si es que no se puede ver. Entre los que atacan el alfabeto y los que atacan la moral y las buenas costumbres, es un país muy baratoso, muy venido a menos, muy poquita cosa. Pero si encima las referencias en todo lo que es la arquitectura de un Estado, de la seguridad de un Estado, se pasan al mal. Recuerdo cuando Reagan hablaba del imperio del mal. O sea, Vance con toda su chulería y Trump con la oreja de Van Gogh, pues se han pasado al imperio del mal. Y ahora quieren que Zelensky sea Maduro. O sea, poner un Maduro en vez de Zelensky para que haya unas elecciones totalmente prosoviéticas como en Bielorrusia y la gente se olvide de los 300.000 muertos ucranianos. Que creen que estas cosas se hacen sin consecuencias. No es así. No es así. Y en España, ¿cuál es el problema? Que tenemos un gobierno de delincuentes a los que los han pillado los jueces. Y este gobierno no le preocupa ni las fronteras en Cataluña, ni la inmigración ilegal, ni el salario mínimo, ni el máximo, ni la ruina de la economía. Le preocupa ante todo y sobre todo no ir a la cárcel.
Y si tienen que meternos a todos, a los pocos que estamos haciendo lo que hay que hacer, nos meterán en la cárcel. Pero vamos, no tengan la menor duda. Y además serán aplaudidos por Abascal y por Podemos. Los dos putinejos. Abascal ahora más poderoso que Sumar y que Pablenín. Al final, para eso ha quedado el famoso manifiesto de Madrid contra el comunismo. En fin, pero vamos aquí a lo concreto. Una época en que Vox consiguió que el Constitucional declarara ilegal, anticonstitucional, el cierre del Parlamento. Ahora cerrarían medios y Parlamento los chicos de Putin, los nuevos, los de los esteroides, o sea, ellos. Pedro Sánchez está presionando a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, con el objetivo de controlar las salas de lo penal y de lo contencioso administrativo del Supremo tras los casos de corrupción que afectan a su entorno personal. Tal y como publicó Libertad Digital, los vocales izquierdistas boicotearon una veintena de nombramientos de jueces que habían sido acordados con los conservadores. Fuentes consultadas por nuestro diario denuncian que con este boicot, Félix Bolaños pretende colocar a Ana Ferrer como presidenta de la Sala Penal y a Pilar Teso como presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Como el gran problema es la ley de amnistía, ya tenemos a Pumpido pre-Varipumpido y ahora quieren colocar a una nacionalista catalana para mantener la ley frente al nacionalismo catalán, imagínense. Imagínense. Bueno, pero el problema de fondo es que han robado tanto que en cuanto ha empezado a investigar la Guardia Civil es que se les caen los inmuebles del bolsillo. Yo he tenido que sentarme 2 veces en el banquillo porque Ábalos me ha puesto una querella por decir él, que yo había dicho lo que había en las maletas de Delci cuando no había maletas ni Delci, que ha llegado a decir eso, que nunca trajo maletas Delci. 40 en 2 furgones, declarado por un señor de AENA al que expulsó este Piernas. Bueno, este Piernas o este Tripas. El de Jessica, el de las señoritas y el de la pasta gansa. Pero es que ya digo, empieza a investigar la Guardia Civil, se les caen los apartamentos del bolsillo. José Luis Ábalos, citado esta semana de nuevo en el Supremo, tiene una vivienda a su nombre en Perú. Según el debate, el chalet de 900 metros cuadrados y situado en el norte del país, en Chimbote, tiene un valor de 1,2 millones y se habría pagado construido con fondos públicos para proyectos benéficos. Además, según el Confidencial, el ministro Torres mintió cuando dijo que estaba en Canarias el fin de semana, que Aldama le situaba en un piso Airbnb de Madrid, según aseguró, con señoritas. Aunque lo negó, Torres asistió en Fuenlabrada a un acto de Sánchez. Recuerdo cuando decía, es que además es que es muy duro para mí porque me casé recientemente, se casó recientemente, pero, en fin, respeto a los venados, sobre todo cuando andan vivos, no cuando los matan y cuelgan ahí los... Pero, hombre, entre el venado y la traicioná, pues, término medio, ¿no? Por ejemplo, un discreto silencio. Este es el ministro de Memoria Democrática y no se acuerda de en qué piso pernoctó. Pero es que no se acuerda ni de que además de pernoctar pasó la tarde con Begoña, con Sánchez, Begoña, Bolaños y Bolardos. ¿Y ahora qué vas a decir en casa, Ángel Víctor Ángel? Con que estabas en Canarias, ¿eh? La bilocación, que es uno de los requisitos de la santidad. Estaba a la vez en Canarias, que no estaba en Madrid, que sí estaba, y no todo el tiempo estaba con Sánchez. Y estaba según Aldama, estaba en los pisos de señoritas que les ponía Aldama, a Ábalos, a él y al que fuere. También dijo Aldama que era el chofer personal de Sánchez para citas discretas. Ojo, no salga alguna. Porque de estos cabe esperar cualquier cosa. Bueno, y ahora vamos con la oposición. La semana pasada mostró signos de vida el cadáver. O sea, el Partido Popular empezó a actuar como antes del verano, antes de la empanada letal. Por cierto, ¿qué va a hacer ahora con Gaspons?
Feijóo. Tenía al niño trabajando en Gazprom. ¿Qué va a hacer con la política exterior? Porque estas torrijas que tiene instaladas en el dolce far niente no le sirven. Estaría bien que tuviera algún experto, o varios, en política exterior y de defensa, porque el futuro de España pasa por rehacer una defensa. Sí, es desagradable, eso de que hay que gastar, y además una cosa militar y tal, ya puedes poner niños saludando a la princesa, que es dinero. Pero bueno, este fin de semana pues dijo lo que tenía que decir. Alberto Núñez Feijóo considera que Pedro Sánchez es el autor intelectual de las actuaciones del fiscal general. En una entrevista en el diario El Mundo, el líder del PP insiste en que él habría dimitido si su familia y su entorno fuesen investigados por corrupción. Desde el País Vasco, Sánchez ha vuelto a acusar a la derecha de lanzar bulos. Feijóo, por su parte, insistía en las causas que impiden al presidente echar a García Ortiz. Ellos tienen al hombre más rico del mundo, lo tienen sus algoritmos, trampean con sus algoritmos para propagar su desinformación, sus bulos, sus mentiras. Ayer escuchábamos que luchar contra los bulos y la desinformación es limitar la libertad de expresión. No, es al contrario, es proclamar la democracia y defender la libertad de expresión, luchar contra los bulos, la desinformación, que lo único que propagan es odio, polarización y división de nuestra sociedad. ¿Quién le va a pedir al fiscal general del Estado que se vaya? ¿El marido de Begoña? ¿El hermano del músico de Badajoz? ¿El inseparable de Ábalos? ¿El que confiaba sus avales a Coldo? ¿El que ha vuelto a nombrar a Santos Cerdán? ¿El que le da instrucciones a Bolaños? ¿El que echa a Lobato porque no quiso delinquir? ¿El que recibe instrucciones desde el exilio? ¿El que presume de los seres andaluces? ¿El que miente día a día también a todos los españoles? Ese no puede decir el fiscal general del Estado que se vaya. Está muy bien, está muy bien. Pero no se olvide nunca de ninguno de estos asuntos, sobre todo cuando algún imbécil vuelva a decirle que el PNV o Convergencia, que no es Convergencia, que son los golpistas de Coco Mocho, le va a hacer a usted presidente gratis. Olvídese, haga oposición. Y de paso haga oposición a Vox, convertido en el partido de Putin. O sea, no me sea cuca. Dice, no, a Vox no hay que hacer... ¿Cómo que no hay que hacer caso a Vox? ¿Cómo que no hay que hacer caso a Vox? Hombre, por respeto a vuestra base social, que es la misma, claro que hay que hacerle caso a Vox. Si Vox os dice una cosa y en algunas tiene razón, pues tienes que enmendarte. Y en lo que no tienes razón, tienes que criticarle. Estáis luchando por los mismos votos. ¿O no? ¿Qué van a luchar los chanquetes del verano azul? Pues es que ahí tiene que entrar con lanzallamas. Pero bueno, cuando está bien, está bien. Y además, otra de las cosas para lo que ha servido la penosa instrucción o gestión de González Pons es Cataluña. González Pons dijo que Junts era un partido impecablemente democrático, un partido que ha dado un golpe de Estado. Esto se lo hemos oído, esto lo ha dicho. Y lo ha dicho porque así creía agradar al amo. El amo, con la empanada envenenada de este verano, ha perdido en 4 meses lo que había ganado en 1 año y medio. Porque le tenía tomada la medida a Sánchez. Empezaba a hablar y Sánchez huía. Pues hay que recuperar. Eso hay que recuperarlo. Y sobre todo hay que hacer un equipo de verdad. España va a una situación de emergencia. No le sirven los chanquetes. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? La dictadura instaurada por Pujol desde 1980. Echan a los médicos, los multan por no atender en catalán al que le duele la tripa. O sea, un señor llega con una apendicitis y lo que le preocupa es que hable el idioma más hablado en Cataluña, que es el español, o en catalán nivel C, porque es que si no prefiere morir que le estalle la basurilla esa en la tripa. Ya, hombre, no le está... Pues los multan igual. Esta es la Cataluña real, esta es la de Illa, que anda por ahí haciéndose...
Farsante. Cuanto más me apilas, más peligroso. En Cataluña, más de 200 médicos son denunciados al año por atender a sus pacientes en español. La Generalidad sigue adelante con su plan de inversión, pese a que más del 70% estudiaron la carrera fuera de la región y el 50% de los facultativos de la comunidad asiste en español. Bueno, es que el 70% habla español habitualmente. Es su lengua materna, el español. Su lengua materna. Es que se habla menos catalán que en tiempos de Franco. ¿Por qué? Porque no te sirve, salvo para colocarte. Las lenguas tienen su vida propia. Nunca sabes por qué, pero por algo es. Y otra prueba de que estamos ya metidos de hocicos en una dictadura es que surge el humor. El humor es la manera de defenderse de los débiles frente a los poderosos, sobre todo cuando son despóticos y no sabes por dónde van a salir. La prueba de que Sánchez es un tirano la tenemos todos los días. Está aquí en esta portada de este libro, con Pumpido como la mano de obra del golpe que va a cargarse España. Y está en ello. Ya dijo en el 17, Sánchez, que la nación de naciones será el futuro de España. Es decir, que España no tiene ningún futuro. De la nación española no hablaba. Repito, 17. Bien. Pues ahí estamos. Y en Cádiz, pues una comparsa ha dicho lo que piensa más de la mitad de los españoles. Digo españoles, porque los que son españoles, eso ya me da exactamente igual. Bueno, ¿cómo se ha puesto Bolaños? ¿Cómo se ha puesto Bolaños? Y ya verán cuando Begoña se entere. Una comparsa del Carnaval de Cádiz dedica a Pedro Sánchez un paso doble, haciendo un repaso por algunos de sus hitos al frente del Ejecutivo, como los fallecidos en la Dana de Valencia, la ley del solo sí es sí, que ha rebajado la pena a cientos de violadores, o su obsesión por resucitar a Franco. Una letra que viene a denunciar la deficiente gestión del presidente del Gobierno más allá de ideologías. Un duro paso doble contra el líder socialista, que será recordado, dicen desde Cádiz, como el presidente que traicionó a toda España. Todos recordando tus valores y tu decencia, porque los vivos y los muertos los de Valencia no importan menos que tu guerra contra Irán. ¡Ay, presidente! No te preocupes que nadie va a olvidarse de tu hazaña, porque se te recordará con el corazón y las entrañas. Como un perro sin olor y el cabrón que traicionó a toda España. Él no puede salir a la calle, lo cual en principio no debería significar nada, excepto que es verdad que es un traidor. Hoy hará el payaso en París. Hoy, como es más grande, no, como es más alto, grande no es una minucia, la verdad. Es una basurilla de apendicitis sin operar. No, hoy, claro, se pondrá al lado de Macron y parecerá Brigitte. Pero ¿qué va a decir? ¿Que tiene en su gobierno a los chicos de Putin? Pero hombre, si es que él es lo más parecido. Pero si es que tiene a Sumar, tiene a Podemos, se tiene a Bildu, tiene a la Esquerra, todos putinejos. Los golpistas catalanes, su primer apoyo era Putin. Esto se le olvidó a González Porn. El principal apoyo del separatismo catalán era la nueva Unión Soviética, que es la vieja, la de toda la vida, la de Putin. El jefe de gabinete despachaba directamente con el Kremlin. Y se nos ha olvidado, que se nos va a olvidar, hombre. Ya sabemos que dispensan pastillitas del olvido en la Moncloa y que te dan dinero, ¿eh? Si las compras, bueno, acabas más rico que Broncano. Ahora, hace falta ser muy miserable, ¿eh? Pues así estamos, con las chirigotas, como en tiempos de Arias Navarro. En fin, vamos a la prensa económica. Bueno, a pesar de que el gobierno ha recaudado más que nunca, pero más que nunca, en impuestos, sigue asfixiando, ya lo último es los del salario mínimo interprofesional, que encima además en la oposición, el PP y Vox jugaban a, pues sí, porque los trabajadores, ¿qué trabajadores? ¿Cómo se nota que no trabaja ninguno?
¿Cómo le vas a subir de 1.100 euros a 1.800 euros una empresa que no lo puede sostener? Cerrando la empresa. ¿Qué es lo que mata a las empresas en España? ¿Por qué solo se crea el llamado empleo público, que pagan los privados? O sea, lo que se está cargando las empresas son los impuestos. Y hoy Libre Mercado hace, Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Hace un análisis de cómo lo está haciendo. Así es el lunes negro de Rotellar, artículo en Libre Mercado. Así asfixia Sánchez a las empresas españolas con los costes laborales. Lo que tenemos que hacer es eliminar rigideces dentro del mercado laboral, eliminar obstáculos a la generación de actividad económica, disminuir el gasto y los impuestos, pero lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Es las últimas decisiones que año tras año se van tomando, parece que como bien decías, sí, con el acuerdo de la oposición, sí, para que ir no subiendo. que no se entera de nada por la demagogia obrerista estúpida, gente que no ha trabajado en su vida ni ha tenido nunca una empresa en su vida. Y es que al que no tiene una empresa no le dejaría opinar sobre las empresas en el BOE, en su vida, que opine lo que quiera. Oye, y luego tenemos también el libre mercado, el espejo en el que a lo mejor, algo deberíamos mirar, no te digo todo. Sí. Los rescatados dan ejemplo a España, el BCE como pone ejemplos a seguir a Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre, donde han eliminado burocracia, han eliminado impuestos, han permitido más actividad y están creciendo como no lo ha hecho España nunca. Mira, en expansión dan otro que no es Chipre, que no es Irlanda, pero eso está bien. Es autonómico. Lo bien, dicen, qué bien va a Cataluña. Cataluña va estupendamente. He aquí la realidad. Ojo al artículo de expansión. El capital riesgo fomenta la fuga, entre comillas, de empresas de toda España a Madrid. Solo en 2024, 5.254 empresas en toda España decidieron cambiar de sede. La que gana de todas las comunidades autónomas con mayor saldo neto positivo de empresas entre las que se van y las que se vienen fue Madrid, con 266 empresas. La que peor se comportó, Cataluña, con un saldo negativo de 371. Pero tranquilo, que han hecho a Godó, al viejo Godó, vicepresidente de la Caixa, sí, con vigor renovado. Esto se va a quedar, lo van a dejar limpio como una patena. Tremendo. Y además irán a comulgar. Una pausa, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es